Hola a todos, yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Hoy les traigo este proyecto que está en tendencia y es transformar un Granny Square en un arbolito de Navidad. Yo he escogido este diseño y miren qué bonito que queda. He utilizado hilo de algodón de 2 milímetros y me ha quedado de este tamaño. Mide casi 12 centímetros y de ancho 8 centímetros. Es ideal para regalar en esta Navidad. Lo puedes colocar en tu arbolito de Navidad, corona navideña o donde ustedes quieran colocarlo. Antes de iniciar quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo tutorial. A los que ya son parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias y bienvenidos. Estaré utilizando hilo de algodón como les dije al inicio. Estos dos de aquí son de 2 milímetros de grosor y este es súper delgado, pero lo voy a estar tejiendo en 3 hebras. Estaré tejiendo con una aguja de 2.5 milímetros. Necesitaremos una tijera, marcadores de punto, aguja lanera y un poco de hilo dorado. Empezaremos con un anillo mágico, así que vamos a rodear nuestro dedo índice, introducimos la aguja, sacamos y subimos 3 cadenas, 1, 2, 3. Retiramos el anillo del dedo, tomamos lazada y vamos a estar tejiendo un punto alto. Ya está listo, subimos una cadena, tomamos lazada y tejemos un grupo de 2 puntos altos. Pero esos puntos altos no los cierran, los van a dejar así, toman lazada e inician el segundo. Una vez tengan los dos de esta forma, ahora sí los van a cerrar. Suben una cadena y repiten lo mismo. Toman lazada, inician un punto alto, toman lazada, inician el segundo y ahora sí lo cierran. Esto lo vamos a estar repitiendo 8 veces. Aquí yo lo he tejido 3, así que me faltan 5. He terminado de tejer los 8 grupos de 2 puntos altos. Vamos a tejer una cadenita, introducimos la aguja en la parte superior de este primer grupo, hacemos un punto deslizado, giramos, introducimos la aguja por aquí, tomamos el anillito, hacemos una cadena, cortamos el hilo, tiramos del anillito y buscamos el nuevo color para seguir con la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta voy a estar utilizando otro tipo de hilo. Este es súper delgado, así que lo voy a estar tejiendo en 3 hebras. Si ustedes tienen todos los hilos que vayan a utilizar del mismo grosor, no tienen que hacer esto que voy a hacer yo. Y antes de empezar vamos a hacer un nudito deslizado, pasando la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo y ajustamos. Introducimos la aguja en cualquiera de estos espacios entre los grupos que hicimos en la primera vuelta, pasamos el anillito por allí, subimos 3 cadenas, tomamos lazada y en ese mismo espacio vamos a estar tejiendo un punto alto. Ya está listo, tejemos una cadena, tomamos lazada y continuamos con otro grupo de 2 puntos altos en ese mismo espacio. He pasado el hilo por los dos primeros anillos, no voy a cerrar el punto, sino que voy a tomar lazada, introduzco, saco y empiezo otro punto alto. Ahora sí vamos a cerrarlo, subimos una cadena, tomamos lazada y nos vamos al siguiente espacio, este que se ve aquí. En ese espacio vamos a estar tejiendo igual 2 grupos de 2 puntos altos. Recuerden no cerrar el punto, sino que empiezan uno más y ahora sí lo cierran todo. Hacen una cadenita y tejen el segundo grupo de ese espacio. Ya por aquí tengo el segundo espacio listo, vamos a tejer una cadena y vamos a repetir en el siguiente espacio. Recuerden que van a tejer 2 grupos de 2 puntos altos y esos 2 puntos altos deben ir unidos. Ya por aquí he tejido los grupos de 2 puntos altos en cada uno de los espacios.
Voy a estar haciendo la cadenita de separación y voy a estar introduciendo la aguja en la parte superior de este primer grupo de aquí. Hago un punto deslizado, paso este anillito para la parte de atrás, luego tejo una cadena, corto el hilo y tiro del anillito. Para la siguiente vuelta vamos a estar utilizando color verde. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Ya lo tengo listo. Traemos nuestro proyecto y podemos introducir la aguja en cualquiera de estos espacios en donde están las cadenitas. Yo voy a estar introduciéndolo justo por aquí. Sacamos el anillito, subimos 3 cadenas, tomamos lazada y en ese mismo espacio vamos a estar tejiendo un punto alto. Luego tejemos 2 cadenas de separación y continuamos en el siguiente espacio. En ese espacio vamos a estar tejiendo un grupo de 2 puntos altos. Recuerden que los puntos altos no los estamos cerrando individualmente, sino en grupo. Luego subimos 2 cadenas y tejemos el tercer grupo en el siguiente espacio. Esta será la secuencia que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta vuelta. 2 cadenas, un grupo de punto alto en cada uno de los espacios correspondientes. Ya por aquí he finalizado la tercera vuelta en color verde, he tejido las 2 cadenitas y voy a estar introduciendo la aguja en la parte superior de este primer grupo que hicimos. Hacemos un punto deslizado, giramos, pasamos este anillito para la parte de atrás, subimos una cadena, cortamos el hilo y tiramos del anillito. Para la siguiente vuelta vamos a estar trabajando en color rojo. Por aquí tengo el hilo. Vamos a iniciar con un nudo deslizado, introducimos la aguja desde abajo, tomamos hilo, ajustamos. Tomamos nuestro proyecto y podemos empezar por cualquier espacio. Voy a estar introduciendo la aguja justo por aquí. Sacamos el anillito, subimos 3 cadenas y en ese espacio vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. El primero no lo cerramos, iniciamos el segundo. Y ahora sí, cerramos todo. Subimos 2 cadenas y nos vamos al siguiente espacio para tejer igual 3 puntos altos. No cerramos el primero, no cerramos el segundo, el tercero tampoco, sino que lo cerramos todo. Vamos a estar formando una de las esquinas de nuestro Granny Square. Ya por aquí he subido 2 cadenas y en este siguiente espacio vamos a estar tejiendo 2 grupos de 3 puntos altos. Por aquí miren, ya yo hice los 3 puntos altos, los cerramos, subimos 2 cadenas y en ese mismo espacio tejemos el segundo grupo de 3 puntos altos. Por aquí tengo los 3 puntos altos, tomamos lazada y lo cerramos todo. Ya hicimos una de las esquinas. Continuamos con el segundo lado, ya que este de aquí es el número 1. Y vamos a estar tejiendo 3 puntos altos unidos. Por aquí están, los cerramos, tejemos 2 cadenas y tejemos otro grupo en el siguiente espacio. En total vamos a estar tejiendo 3 grupos en los 3 espacios siguientes. Ya por aquí tengo los 3 grupos. Vamos a subir 2 cadenas y vamos a crear la segunda esquina en este espacio que tenemos aquí. Recuerden que para crear las esquinas deberán tejer 2 grupos en un solo espacio. Ya por aquí tengo el primer grupo, subimos 2 cadenas y tejemos el siguiente grupo, el grupo número 2. Una vez listo su grupo, van a tejer 1, 2, 3 grupos como estos que hicimos aquí. Luego la tercera esquina. Después de esa esquina van a tejer el siguiente lado, que sería el lado número 4, ya que este es el 1, 2, 3 y 4. Seguimos con la esquina que corresponde acá.
luego un grupo para completar los 3 grupos de este lado de acá. Esto lo voy a estar avanzando fuera de cámara y así luego mostrarles el resultado. Finalizada esta vuelta les deberá quedar algo así. Miren que ya se va formando como que un cuadrado. Vamos a cerrar esta vuelta tejiendo 2 cadenas. Ya yo las tejí. Introducimos la aguja en la parte superior del primer grupo que hicimos. Hacemos un punto deslizado, giramos, pasamos el anillito para la parte de atrás, subimos una cadena, cortamos el hilo y tiramos el anillito. Para la última vuelta voy a estar utilizando color verde. Iniciamos con el nudo deslizado y vamos a estar introduciendo la aguja en cualquiera de los espacios. Voy a estar introduciendo la aguja justo por aquí, saco el anillito, subo 3 cadenas y en ese espacio voy a estar tejiendo 2 puntos altos, pero esta vez sí voy a terminar el punto alto. Miren que ya aquí terminé el primero. Vamos a tejer uno más y listo ese primer espacio. Subimos una cadena, nos vamos al siguiente espacio en donde vamos a estar tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Como verán, sigue una esquina. En esa esquina vamos a estar trabajando 2 grupos de 3 puntos altos. Subimos una cadena, tomamos lazada y empezamos el primer grupo. Ya por aquí tengo el primer grupo, subimos 2 cadenas y vamos a estar trabajando 3 puntos altos para crear el segundo grupo. Ya tengo mi grupo listo, vamos a subir una cadena y vamos a tejer 3 puntos altos en el siguiente espacio. Ok, como verán, esto será lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta vuelta. Vamos a estar tejiendo 3 puntos altos en cada uno de estos espacios, que en total son 4. 1, 2, 3, 4. En las esquinas vamos a estar tejiendo 2 grupos separados por 2 cadenas. Y recuerden que para esta última vuelta no vamos a estar tejiendo los puntos altos unidos, sino que los cerramos individualmente. Voy a avanzar esta vuelta para entonces cerrarla. La vuelta número 5 está lista, como podrán ver. Lo único que deben hacer es introducir la aguja en la tercera cadenita de subida. Tomamos lazada y hacemos un punto deslizado. Este anillito lo vamos a pasar para la parte de atrás. Hacemos una cadena y cortamos este hilo un poco largo para poder unir las partes de atrás y crear el arbolito. Si ustedes quieren utilizar este granny para otro proyecto, pues solamente cortan el hilo y esconden la hebra. Ya por aquí he cortado el hilo, voy a tirar del anillito y vamos a formar nuestro arbolito. Para formar el arbolito vamos a tomar nuestro granny de esta manera con el revés hacia adelante. Vamos a doblar estas 2 puntas hacia adentro de esta manera, juntándolas así, y esta parte de aquí también va hacia adentro. Ahora vamos a colocar una aguja lanera en este hilo. Antes de empezar a coser voy a colocar unos marcadores de punto para unir los lados que tengo que coser. Voy a unir por aquí estas 2 esquinas y esta la voy a unir también. Y esta parte de arriba pues también la vamos a estar uniendo. Ya por aquí he colocado la aguja lanera en el hilo que dejé largo. Y lo primero que vamos a hacer es unir estos 2 lados, pasando la aguja por uno de los lados, luego por el otro. Estaremos uniendo estos lados con una puntada sencilla, pasando la aguja por uno de los lados, luego por el otro, hasta llegar a la esquina.
Ya por aquí he llegado a esta esquina. Aquí podemos irnos hacia acá o subir. En mi caso yo voy a estar subiendo con esta puntada sencilla hasta llegar a la parte de arriba. Ya por aquí he llegado a la parte superior. Se me ocurre que con este mismo hilo podemos hacer un anillito en la parte de arriba, justo así. Hacemos un nudito aquí y ya tenemos para colgar en el arbolito de Navidad. Voy a hacer un nudito por aquí. Luego escondo la hebra a través de los puntos. Corto este hilo y voy a estar cosiendo la parte de acá. Para ello voy a hacer un nudito. Retiro el marcador, paso la aguja de adentro hacia afuera, luego la paso por el otro lado y empiezo a crear la misma puntada que hice aquí y acá arriba. He llegado a este extremo de acá, voy a estar haciendo igual un nudito, luego paso la aguja hacia adentro para esconder la hebra. Y por último cortamos el excedente. Ok, como podrán ver ya nuestro arbolito tiene forma. Vamos a estar colocándole acá arriba otro tipo de hilo como les comentaba. Tengo por aquí este que es dorado, me gusta mucho. Y simplemente voy a cortar un pedazo de él. Hacemos un nudito. Cuando ya esté listo, cortamos el excedente. Buscamos nuestro proyecto y con ayuda de la aguja de crochet voy a pasar este anillito por aquí y luego paso este extremo por el anillito. Ajustamos. Vamos a estar haciéndole en la parte de aquí unas puntadas para que sea el tronco del arbolito. Estaré utilizando el hilo dorado, voy a estar haciendo un nudo deslizado. Identificamos esta esquina de aquí, introducimos la aguja. Pasamos el anillito por allí, subimos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a estar tejiendo 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena, cortamos el hilo, tiramos del anillito y estos hilos los vamos a estar escondiendo a través de los puntos. Puede ser con una aguja lanera o con esta aguja de crochet. Cortamos el excedente y miren qué lindo nos ha quedado nuestro arbolito de Navidad. Por detrás se ve súper lindo también. Es un detalle muy lindo que les va a gustar a los demás. Si te gustó este tutorial, no dudes en dejar un like, comentar y compartir para que así muchas más puedan beneficiarse de este tutorial. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo. Chao, chao.